Bienvenidos. En este video veremos las reglas de silabeo en el español. Las palabras se componen de sílabas. En el español existe al menos una vocal en cada sílaba, y también se da el caso que una vocal sin unirse a otros fonemas puede formar una sílaba, a diferencia de las consonantes que de manera individual no pueden formar sílabas. Dependen de las vocales de manera imprescindible. Pero, ¿qué es una sílaba? ¿Existen reglas para la separación de las palabras en sílabas? A continuación, te presento un tema que te permitirá conocer a fondo la composición de las palabras, la sílaba y las reglas para la división silábica. Bienvenidos. La sílaba. La definimos como un fonema, letra o conjunto de fonemas, letras que se pronuncian en una sola emisión de voz. Tenemos así algunos ejemplos según el número de letras que contiene la sílaba. Por una letra, abril. Por dos letras, san. Ta. Por tres letras, a, con, te, si, do. Por cuatro letras, pron, to. Por cinco letras, con, ti, noais. Ahora conozcamos las reglas para la división silábica. A. Una consonante sola entre dos vocales se agrupa con la segunda sílaba. Ejemplo: camino. División silábica: ca, mi, no. B. Si hay dos consonantes iguales o diferentes entre dos vocales, la primera consonante se une a la vocal anterior y la segunda a la siguiente. Ejemplo: cordero. División silábica: cor-de-ro. Se exceptúa los grupos consonánticos PR, PL, BR, BL, FR, FL, TR, DR, CR, CL, GR, GL, que en estos casos se unen a la vocal siguiente. Ejemplo: Fabricio. División silábica: fa, bri, cio. Ejemplo: aprobar. División silábica: a, pro, bar. C. Las consonantes dobles como che, doble L, doble R constituyen un solo fonema, por lo cual, para la separación en sílabas se realizará como si se tratase de un solo fonema. Ejemplo: colmillo. División silábica: col, mi, yo. Cabe recalcar que las palabras con H intermedia o intercalada forman una sílaba con la vocal siguiente. Ejemplo: inhumano. División silábica: in, u, ma, no. D. El grupo consonántico TL, si está en medio de sílabas, se divide de una de las dos formas. Ejemplo: atleta. División silábica: forma 1. At, le, ta.
División silábica, forma 2. A, tle, ta. Es importante el saber que según la Real Academia Española, están permitidas estas dos formas de división silábica. Sin embargo, la misma enfatiza en que se hará la división silábica acorde a cómo la persona articule las palabras que contengan este grupo consonántico. Por ejemplo, tanto en España peninsular como en Puerto Rico se pronuncia cada consonante, T y L, en una sílaba distinta. Por ende, la separación silábica la realizan de la forma 1 expuesta anteriormente. A diferencia de casi toda Hispanoamérica, México, especialmente en los territorios donde se emplean voces de origen náhuatl, en Canarias y en algunas áreas españolas peninsulares donde se pronuncian las dos consonantes T y L en una misma sílaba. Por ende, la separación silábica la realizan de la forma 2 expuesta anteriormente. Ahora, si este grupo consonántico está a principio de palabra, formará la sílaba con la vocal siguiente. Ejemplo: tlacote. División silábica. Tla, co, te. E. Cuando hay 3 consonantes juntas, la última pasa a la siguiente sílaba. Ejemplo: transportador. División silábica. Trans, por, ta, dor. Pero existe la siguiente excepción. Si las dos últimas consonantes forman los conjuntos silábicos PR, BL, BR, TR, DR, CR, CL, GR y GL, se unen a la vocal siguiente. Ejemplo: desprecio. División silábica. Des, pre, cio. F. Cuando hay 4 consonantes seguidas, se dividen 2 a 2. Ejemplo: obstrucción. División silábica. Obs, truc, ción. G. 2 vocales abiertas que son A, E, O y seguidas se separan. Ejemplo: maestro. División silábica. Ma, es, tro. H. Los diptongos no se separan. Ejemplo: ciudad. División silábica. Ciudad. El diptongo es la unión inseparable de 2 vocales que pueden ser A, una abierta más una cerrada. Por ejemplo, AI, aire, baile. AU, aula, pausa. EI, peine, 20. EU, Europa, eucalipto. OI, oigo, coima. OU, Lourdes, gourmet. Cabe recalcar que estos vocablos son de origen extranjero, pero aceptados por la Real Academia Española. B. Una cerrada más una abierta. Por ejemplo, IA,
democracia, piano, ua, 4, agua, ie, hierro, miedo, ue, pueblo, cuento, io, piojo, andamio, uo, cuota, individuo. C, una cerrada más una cerrada, también conocido como diptongo homogéneo. Por ejemplo, iu, ciudad, viuda, ui, cuidado, ruidoso. Así nos podemos dar cuenta que en la lengua española existen 14 diptongos. Es importante el mencionar que nunca dos vocales abiertas formarán diptongos. Por eso, es necesario el separarlas según la segmentación silábica, sea el caso que queden solas o unidas a una consonante. Veamos los siguientes ejemplos. P, tro, le, o, le, a, ge, pa, se, ar. El siguiente tema que conoceremos es el triptongo. Deben existir 3 vocales consecutivas para que exista un triptongo. El orden de estas vocales será una vocal abierta en medio de 2 vocales cerradas. Veamos los siguientes ejemplos. Estudiéis, premiáis, insinuéis. Las combinaciones más frecuentes son i, a, i, e, i, o, i, a, u, e, u, o, u, a, i, e, i, o, i, a, u, e, u, o, u. Finalmente, aprendamos sobre el hiato. El hiato se origina cuando hay la separación de 2 vocales consecutivas que se pronuncian en sílabas diferentes. La primera forma que se produce el hiato es cuando hay 2 vocales abiertas contiguas. Por ejemplo, co, o, pe, ra, ti, ba. Can, pe, on. Ma, re, a. Dato importante. Las palabras que tienen hiato y se tildan se lo hace conforme a las normas generales del acento. Una segunda forma es cuando existen 2 vocales contiguas y la mayor fuerza de voz cae en la vocal cerrada o débil. Por ejemplo, ra, ul, o, i, do, pa, is. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Nos vemos.